tiene bastantes cosas novedosas esto, para que lean el texto después con más calma. Y después empiezan a aparecer estas otras cosas, Diego. Sí, no, como estas instrucciones de armado de origami, donde vemos que existe en el lado izquierdo una simbología particular, un tipo de línea, un código de representación, que es algo que hemos hablado harto acá en la clase. Y por otro lado, para obtener un resultado similar, hay otro tipo de expresión que es una cuestión más expresiva, más blanda como en cuanto a la enseñanza, pero lo que podemos ver en estas ambas representaciones es que existe una temporalidad, hay un paso, que es algo que claro, para los origami está súper bien, pero nosotros estamos en el mundo de la arquitectura, entonces es algo que, bueno, está bueno empezar a pensarlo, que existe esta temporalidad como estos pasos constructivos, que están acá muy bien expresados, pero también tenemos que enfrentarnos a que es un formato, o sea, un soporte. Estas instrucciones son un soporte fijo, es un dibujo que hay que realizar, y por ahí va a ir un poco la actividad del día de hoy, y vemos cómo empieza a aparecer esta especie de lenguaje que representa al mismo tiempo como acciones físicas, pero también tiene como cierta temporalidad en cuanto como a los pasos que requieren, y como estas acciones parten desde un material base, y al ser aplicada esta acción, bueno, obtiene muy lógicamente un resultado diferente al original, y eso es como la acción del paso del tiempo, básicamente. Entonces, son un poco los temas que debiesen empezar a pensar, que claro, lo vemos como cosas súper sencillas, pero igual pueden tener un trasfondo como más profundo. ¿O no, Juan? Exacto. Importante eso que dijiste, que empieza a aparecer este lenguaje, ¿cierto? Que es una serie de códigos que nos empiezan a dar pistas de cómo se conforman estas cosas. Ahora también, como muy bien decía Diego, estamos viendo dos tipos de instrucciones, ¿cierto? Una que incluye la variable temporal y otra que no incluye la variable temporal, pero que podríamos pensar que de todas formas describe perfectamente bien las acciones a seguir, ¿cierto? Entonces, que sería más como esta, la que está a la derecha, y es un poco para allá donde vamos a intentar apuntar hoy día y después en taller, ¿cierto? Porque quizás vamos incluso a pensar que el dibujo de las instrucciones va a ser nuestro resultado final. Y acá empieza a aparecer un tema importante. Se han dado cuenta que hemos repetido instrucciones varias veces, ¿cierto? Ese ejercicio es el ejercicio de tener que hacer y dar instrucciones que sean entendibles y aplicables por otra persona es parte esencial de nuestro quehacer profesional. De hecho, es prácticamente, yo diría, como la esencia de lo que hacemos nosotros, que sería coordinar lo que diseñamos también, ¿cierto? Entonces hacer que otra persona lo tenga que entender para que esa otra persona lo ejecute. Hay algunos arquitectos que les gusta construir con sus propias manos, pero es una excepción, ¿cierto? No es lo que se hace, sino que se trabaja en equipo para terminar conformando una obra, y para trabajar en equipo nosotros tenemos que poder transmitir nuestra idea. Yo creo que este ejercicio en particular, de una forma rara, es lo que más los puede acercar quizás como a tener una experiencia profesional, digámoslo, ¿cierto? Como, entonces, en ese sentido, nada, quiero intentar estimularlo a que se lo tomen de esa forma. Vemos acá una exposición que hizo un arquitecto muy connotado del plano local, ¿cierto? Que ya me imagino que lo conocen, Alejandro Aravena, premio Pritzker, chileno. Entonces él hizo una exposición, él hizo estudio en realidad elemental, con toda su obra, expuesta a través de maquetitas de papel como estas que están viendo acá, ¿cierto? Eso les permitía tener un montaje muy liviano. Si se fijan, acá estamos viendo la maqueta, ¿cierto? El resultado final y
el plano o la instrucción que permite confeccionar esa maqueta, ¿cierto? Y vemos acá que de forma muy entretenida esto se hace también como haciendo un homólogo al pop-up book, ¿cierto? Estos libros que uno los abre y aparecen. Entonces, con pocos recursos vemos cómo es posible generar incluso figuras complejas. Y acá vemos algunos ejemplos de eso mismo. Esto ya sí es muy parecido a lo que vamos a tener que hacer hoy día, lo que vamos a estar viendo hoy durante la mañana y también en taller. Entonces también vemos cómo empieza a aparecer ese lenguaje del cual nos hablaba Diego, ¿cierto? Entonces vemos que hay una línea segmentada que tiene un grano menor a esa otra línea segmentada y probablemente eso signifique que la línea segmentada que tiene más separación entre las líneas, entre los puntitos, probablemente se pliegue hacia un lado y esta se pliegue hacia otro lado, ¿cierto? Entonces es importante empezar a reconocer ese tipo de consideraciones que nos pide el dibujo, ¿cierto? Entonces también vemos cómo empezamos a entender que probablemente esos bordes significa que es la figura que tengo que cortar, pero esa línea también se mete acá, ¿cierto? Y aparece acá, dentro de la figura. Entonces eso me da ciertas pistas de que yo quizás debiese también pensar en que eso se va a cortar y que eso tiene un fundamento detrás. Otros casos de lo mismo, de nuevo, muy parecido a lo que vamos a ver hoy día. ¿Esto alguien lo reconoce? Me imagino que sí, porque hay gente de otras carreras acá. Yo lo reconozco, sí, es un edificio de la U. ¿Cierto? Un edificio del campus San Joaquín. Mm. Un edificio que le dicen Y, y que tiene un nombre un poco más pretencioso, se llama Torre Gemela. Sí, así se llama, ¿cierto? El Yahoo le dicen también. El Yahoo. Le dicen de muchas formas, pero bueno. Y para el caso se van a encontrar también con muchas cosas parecidas, ya van a ver libros, acá está este otro que nos muestran varias obras chilenas, en un libro para armar y desplegar, ¿cierto? Entonces, nada, sin extenderme mucho en esto, hay varias aplicaciones divertidas, ¿cierto? Acá vemos que incluso ya empieza a aparecer más información, hay fachadas impresas, incluso está el trabajo de este estudio que nunca para de sorprendernos, ¿cierto? En el cual derechamente se imprimen los planos a escala real para armar la figura a escala real. Es bien interesante, ¿cierto? Pensar en que el set de instrucciones yo los voy a imprimir a la escala, a una escala real, ¿cierto? Entonces, nada, y para ponerlo siempre en perspectiva, algunos ejemplos que se han desarrollado el semestre pasado, este fue análisis de referente, después otra vez volvimos a revisar análisis de referente, lamentablemente no tengo más fotos de este caso, pero usamos la técnica de la impresión también para analizar la obra de George. No mucho más que comentar que eso. Me interesaría saber si tienen dudas. Me gustaría que se quedaran con eso de lo importante que es enfrentarse a tener que hacer instrucciones gráficas que representen algo en la realidad y que otra persona las tenga que interpretar para construirlos, porque eso es justamente lo que vamos a estar haciendo hoy día. De hecho, parte del éxito del ejercicio va a tener que ver con eso, con que la otra persona sea capaz de interpretar de forma correcta lo que yo estoy queriendo transmitir. ¿Algún comentario? ¿O preguntas o acotaciones? Muy bien, No, entonces continuamos. parecido. Ya. Tenéis la última presentación, Diego, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Obvio que me equivoqué y esa no era. Perdón. Ahí. Esa. Ya. Entonces, bueno, ya se ha dado como una introducción bastante
representativa de lo que va a ser el trabajo, yo creo que la palabra clave va a ser como la síntesis. O sea, tengan todo el rato en cuenta que tienen que tratar de hacer el mismo esfuerzo en cuanto a estas acciones que hemos hablado, ¿no? Como al pliegue, al corte, y al diseño de componentes en papel, porque va a ir muy ligado al diseñar una maqueta, escala 1 a 100, a partir de un levantamiento digital a distancia. El diseño de esta maqueta será traspasado a modo de instrucciones a otro estudiante. Las instrucciones recibidas deberán ser ejecutadas de acuerdo al código de representación para poder ser ensambladas. Eso está bastante autoexplicativo. Bueno, los objetivos, para que los tengan en cuenta mientras están desarrollando y puedan priorizar acciones y ordenar su trabajo, es, bueno, levantar la información proporcionadamente a través de la extrapolación de medidas extraídas desde una imagen. O sea, es el levantamiento digital a partir de Google Earth, de alguna esquina urbana, cualquiera. A través del ejemplo les va a quedar súper claro cuál es el perfil de lo que tienen que seleccionar, depende de ustedes, ahí lo vamos a dejar súper abierto, pero ahí hay dos factores que tienen que tener en cuenta. Uno es la escala, y el otro es que la escala 1 a 100, 1 metro es 1 centímetro, y la simpleza que tienen que tener para poder ejecutar unas buenas instrucciones y que después puede ser transformado en una volumetría. Selección de una pieza representativa de una escena, identificando elementos esenciales. Claro, en este caso la palabra pieza es importante, es algo con lo que se van a empezar a encontrar todo el rato en la carrera, especialmente en la católica, que se habla mucho como de la selección, de la pieza, de encontrar un perímetro neto en el que ustedes puedan definir una situación dada a través de ese mismo límite. Tenemos el análisis espacial de la escena a través de la descomposición en planos que generan una volumetría. Aquí ya nos vamos pasando un poco más a lo material, a la maqueta en sí misma. Cómo ustedes pueden deconstruir un espacio a través de los planos que se presentan y a través de la geometría y la síntesis poder rescatar como sus elementos más esenciales. El uso de un código de representación para la generación de una matriz de instrucciones clara. Eso está bastante, bueno, claro, es lo que hemos hablado hasta ahora, la generación de este dibujo, patrones constructivos para la ejecución de un modelo, y la ejecución finalmente de una volumetría a través de las instrucciones graficadas en un plano. Claro, ese es el objetivo. Claro, nosotros no vamos a evaluar a la persona que lo ejecute, porque en el fondo es otro de sus compañeros el que va a ejecutar sus instrucciones, sino que también fueron ejecutadas las instrucciones por su propio valor. Y vamos a los criterios de apreciación, que son bueno, la selección y el levantamiento proporcionado de la pieza extraída de la escena escogida. O sea, ustedes tienen una escena, seleccionan una pieza que es la agrupación o el perímetro o la definición de los elementos que ustedes consideren esenciales y cómo se relacionan entre ellos para configurar una escena dada, como una esquina o un acceso, etc. Y el levantamiento proporcionado, que quiere decir que se extraigan medidas desde la realidad a través de la observación de un levantamiento digital, como podría ser a través del Google Earth, y la traducción de esas medidas a una planimetría y un modelo. El correcto dibujo de las instrucciones, que haya un levantamiento y un traspaso geométrico, se verifica la descomposición en planos y uso de código para proyectar la geometría. Eso es el desarme, básicamente, que ustedes ya tienen esta pieza, tienen una volumetría que piensan que es la más adecuada para expresar esta escena que han seleccionado, y bueno, que eso se grafique en un plano, en una
desenrolle, digamos, de esta volumetría, como el cubo que mostraba al principio Juan, es una de las cosas que vamos a verificar. La validación de las instrucciones o verificación de las instrucciones, que se verifica la ejecución del modelo a través de las instrucciones por parte de un compañero, y la presentación y uso de formato, o sea, que se entregue una lámina con la plantilla de las instrucciones y una foto de la ejecución realizada por uno de sus compañeros. Volvemos a lo mismo que habíamos visto antes, en que, claro, tienen que tener en cuenta este lenguaje. Hay una serie de acciones que están representadas a través de un código gráfico, y esas acciones las vamos a tener nosotros codificadas como nuestro código de representación, pero también vamos a tener un espacio para que ustedes puedan poner las acotaciones que les parezcan necesarias para que, a diferencia de esto, que se puede valer de varios dibujos que explican como distintas fases del dibujo, o sea, perdón, del modelo, ustedes van a tener que expresarlo todo en una sola planimetría. Entonces, claro, lo mismo, tenemos este lenguaje, tenemos acciones claras, doblar hacia adelante, doblar hacia atrás, utilizar ciertas distancias, ciertas proporciones, dar vuelta, rotar, empujar, unir ciertos puntos entre ellos. Son todas herramientas con las que ustedes van a contar para poder expresar las instrucciones de su maqueta. Ya, entonces vamos directamente al caso. Nos situamos en Google Earth. Yo elegí aquí una esquina cerca de mi casa. Tenemos entonces este caso que va a ser esta esquina, en que tenemos una casa esquina con un ochavo. Y vamos ya observando ciertas características importantes. Bueno, tenemos el tema del ochavo, que es cuando una esquina se ve recortada o fileteada así para dar espacio a la vuelta, como que no termina en un ángulo recto, sino que, a ver, voy a poner el foco, no termina en un ángulo recto, sino que tiene este quiebre, eso es un ochavo. Tenemos, bueno, la presencia en esta fachada como súper limpia, como de unas ventanas como netas, unas perforaciones súper claras y proporcionadas. Tenemos la importancia acá que se le da a la esquina. Bueno, esos factores los van a ver después más sintetizados y analizados cuando se defina la pieza. Entonces, tenemos el caso y lo que queremos hacer es extraer medidas. Recuerden, esta va a ser solo la primera parte de la actividad, entonces ojalá no se mareen mucho con esto, hagan extrapolaciones, hagan aproximaciones, hagan asunciones, no sé, pues aquí yo veo que esta ventana es bastante más cuadrada que esta ventana rectangular, esta ventana es cuadrada, esta otra también es cuadrada, y yo partí, por ejemplo, en este caso, sacando proporciones, pensé que la calle estándar de 2 vías en Chile son más o menos 7 metros, esos 7 metros los vi representados más o menos en esta fachada. Entonces, si yo ya sé que esta fachada mide tantos metros, después puedo tratar de medir, incluso en la pantalla, cuánto mide de alto, y por regla de 3 voy a empezar a encontrar más medidas y más proporciones. No sé, pues como ya si tengo el alto y encuentro que esta ventana es 1/3 del alto, y este alto me dio 3,6 metros o 4,5 metros en verdad, veo que esta ventana puede tener más bien 1,5 metros, y si es cuadrada tengo 1,5 metros por 1,5 metros, y así sucesivamente. Hay harto de observación, extrapolación y bueno, aproximación también. Estas caras, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en lugar físico, no tomé ninguna medida en el lugar físico, sino que solamente saqué las fotos para que quedaran más claros, pero ustedes pueden hacer este mismo ejercicio por Street View. Entonces, seguimos, y una vez extraídas estas medidas, la idea es que ustedes piensen a definir una pieza. Acá, ustedes a través de un modelo preliminar, con una hoja de papel cualquiera, o incluso dibujando nomás en isométrica,
pueden empezar a ver más o menos cómo va a ser su maqueta. Tenemos las medidas extraídas. Acá se seleccionaron elementos importantes, como puede ser, bueno, yo selecciono, voy a mostrar el acceso, me interesa mostrar el acceso, me interesa mostrar el ochavo, entonces, bueno, tenemos este muro plegado de esta manera, me interesa mostrar esta ventana que aparece aquí, que está proporcionada con el acceso, tenemos la fachada de esta casa, tenemos la pendiente, cómo afecta la fachada de esta casa, que aparece también constatada a través de este plano plegado, y tenemos la relación acá con el vecino, ¿no? Como tenemos esta casa esquina y se relaciona de esta manera con el vecino, con un adosamiento en que tenemos dos tipos de cubiertas súper distintas, entonces ya ahí nos hemos configurado con un set de elementos que me parecieron esenciales de rescatar de esta escena y son los que están constatando en la maqueta y no más ni menos. Entonces tenemos el ochavo, 3 fachadas, nada más. Tenemos el acceso y la ventana de la esquina, nada más. Tenemos la pendiente y la pestaña aquí que nos permite generar esta diferencia de nivel, nada más, y tenemos la relación con el vecino vinculándolos a través de este plano para efectos prácticos de la maqueta. Esto la idea es que ustedes lo prueben materialmente en sus casas, con un papel cualquiera, o que se lo imaginen, lo dibujen en isométrica, vayan iterando medidas, etc. Es así de simple, si no más, y ojalá no más complejo que esto. Y lo que tiene que pasar el acto seguido es traspasar este modelo a un plano, que es lo que hemos visto. Está la descomposición. Si se fijan, no es tanto más difícil que pensar en esta fachada. Súper básico. Tiene un perímetro geométrico bastante regular. Tenemos un acceso que es un rectángulo y ya. Tenemos esta otra fachada, que es básicamente un rectángulo con un cuadrado al medio. Tenemos esta otra, que es esta forma ortogonal también, con un sacado, y después son básicamente cuadrados y rectángulos. Nada muy complejo. Lo único que nos genera un ángulo acá es el ochavo, que es, bueno, la deconstrucción de este ángulo recto con un fileteado ahí en la esquina. Pero lo importante aquí son las instrucciones. Entonces tenemos la expresión de las medidas, tenemos la expresión de los elementos que van a ser recortados dentro de la forma, tenemos el recorte del perímetro, tenemos pestañas que nos van a ayudar a unir estos dos elementos, que uno va a ser el suelo, lo que aparece aquí. Tenemos el suelo con su pendiente y tenemos el otro componente, que es el componente más volumétrico, que son estas dos edificaciones, ¿no? Entonces, como lo ven, son 3 puntos de unión, 3 pestañas, y ya, no mucho más que eso. Indicando también los plegados, si son interiores o exteriores. Todo eso va a ir con un código de representación. Entonces, una vez que tengamos esta gráfica, este plano de instrucciones, se va a hacer el traspaso. Nosotros ahí en el trabajo por secciones los vamos a organizar para que se vayan traspasando los dibujos. Entonces, la idea es que uno de sus compañeros reciba estas instrucciones y pueda empezar a ejecutar de manera telemática una maqueta. Entonces vemos cómo, vuelvo a reiterar, informaciones importantes que están siendo transferidas. Están siendo transferidas las medidas, está siendo transferida una geometría. Ustedes tienen las herramientas para replicar esto en sus casas, utilizando métodos de triangulación, de puntos de referencia, dibujo de planimétrico. Todo eso ustedes ya lo han trabajado y la idea es que puedan valerse de todas las herramientas que encuentren apropiadas para hacer este traspaso de información. Claramente, si es que les falta alguna información, pueden comunicarse con su compañero y resolverlo, pero no debiese, pero claro, la calidad del plano va a ir muy asociado a la facilidad que va a tener su ejecución. Ese es un poco el objetivo de la tarea. Entonces, claro, se hace el traspaso de la información y
en sus casas, su compañero, habiendo ya entregado su propio plano, todos van a tener que ejecutar un plano como una maqueta de otra persona. Empieza con el plegado, entonces tenemos estas dos formas, las recortamos, empezamos a plegar de acuerdo a las instrucciones, tenemos plegados hacia atrás, tenemos plegados hacia adelante, plegados rojos, plegados verdes, recortes interiores. Se empieza a armar la volumetría y después podemos unir las dos piezas y tener nuestra maqueta final. Este es el método, o sea, el código de representación. Vamos a tener, líneas de construcción que pueden quedar graficadas en su lámina de las instrucciones, no hay problema con eso, pero lo importante es que aparezca este código. Tenemos una línea gruesa y negra continua para el corte de la forma, para el corte perimetral. Tenemos una línea roja intermedia continua para el corte interior, como en este caso son la ventana y la puerta. Tenemos un doblez hacia adentro, como si uno está mirando el papel, es doblar hacia donde te mira, representado por una línea verde intermedia y con segmentos alternados, segmento largo, corto, o puede ser punto, línea, punto. El doblez hacia afuera, que sería lo opuesto, como doblar hacia el fondo. Aquí se corrieron un poco, pero bueno, se entiende, está con color. Y tenemos el color azul para cualquier otra instrucción que se les ocurra. Tenemos instrucciones para pegado, por ejemplo, o aquí el unir el punto A con el punto A' para indicar dónde se insertan o se pegan estas aletas. Pueden hacer ustedes cortes que se ensamblen o utilizar pegamento. Pueden usar distintas piezas de papel para armar su maqueta. No es necesario que sea todo extraído desde una sola pieza de papel. Y para poder como juntar estas piezas se pueden valer de las instrucciones en el código azul. Entonces estas son las acciones que estamos representando. Tenemos el corte de la forma, el cortar un perímetro en la hoja de papel, papel hilado, el papel más grueso que tengan, para que no tengan tantas dificultades en la estructuración. Tenemos el corte interior, que es lo que habíamos hablado para hacer cortes de vanos o de lengüetas para ensamblar, o los bolsillos para ensamblarla, para hacer llegar una lengüeta, etc. Tenemos el doblez hacia adentro y el doblez hacia afuera, uno hacia donde está mirando y el otro hacia el otro lado, el opuesto, con la línea verde y la línea roja. Y aquí también un ejemplo de cómo otras acotaciones nos pueden servir para identificar otras acciones, como en este caso puede ser el ensamblado de dos papeles o el empalme, etc. Y bueno, esta sería la entrega. En este caso, claro, vuelvo a reiterar algo súper importante, que es la definición de la pieza. La definición incluso les puede ayudar a hacerse un listado de cuáles son estos elementos como más importantes que yo estoy rescatando de esta situación y que los voy a hacer constatar en esta maqueta. Entonces aquí yo reitero, tengo la fachada de la casa con su ochavo, con el quiebre aquí en la esquina. Tengo el elemento de la pendiente, tengo entonces un suelo que se pliega para bajar. Tengo las perforaciones, tanto el acceso como esta ventana esquinera, y tengo la relación con el vecino y cualquier tipo de interpretación que se pueda dar a eso, como distintas tipologías de construcción, no sé, aquí tenemos un techo a dos aguas y que se relaciona de esta manera adosándose a este otro techo plano de esta otra vivienda que tiene otra tipología, etcétera. Pero bueno, ahí hay 4 observaciones. Otro tipo de observaciones podrían ser, no sé, a mí me interesan en este caso elementos más constructivos, como podrían ser este alero que tenía la vivienda en estas dos caras, y la puerta, por ejemplo. Acá se recortó la puerta sin sacarla del todo, sino que se deja plegada para que se observe
también pueden llegar a ese nivel de definición, pero no más. O sea, ojalá no terminemos, o en verdad no debiésemos terminar recortando hojitas de un árbol, o ramas, o no sé, sillas, inmobiliario. Yo creo que la escala, tanto la escala como el nivel de síntesis que tiene que tener este trabajo no da para eso, pero sí para elementos constructivos como de este tipo. Y eso. Entonces Sí, veo que hay un par de preguntas en el chat. Unos comentarios antes, Diego, si puedes volver al anterior. ¿Sí? Si solamente repetir que el criterio, a propósito de esto, como comentaba Diego, lo manejan ustedes, pero por favor eviten ir mucho al detalle, ¿ya? Hay que mantener grados de abstracción bastante grandes. Mantengamos la simpleza sin ser simplistas y nos quedamos con eso, ¿cierto, Diego? La de antes, porfa. Ya, y lo otro son dos cosas a propósito de lo que estamos viendo. Primero, ya habrán entendido la importancia de la instrucción, ¿cierto? Y del rigor geométrico que tiene que estar graficado en la instrucción. A propósito de eso, si fuéramos muy molestosos y rigurosos, tendríamos que indicar que todas estas esquinas son ángulos rectos, ¿cierto? Pero para no hacer eso, y como bien está demostrado acá, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que todos los ángulos donde no está esa anotación van a ser rectos, mientras que en cada ángulo donde no está se va a indicar el ángulo, ¿ya? Entonces, como criterio mantengamos eso para no sobreexplicar, ¿ya? Pero mantengamos eso. Y lo otro tiene que ver con que, ok, yo fabrico esto de una maqueta que estoy pensando, ¿cierto? Puedo ir probando mientras lo hago para comprobar que funcione, eso sería muy práctico, ¿cierto? Para que no quede solo en la teoría, sino que la teoría vaya acompañada todo el rato de la práctica. Y después va a tener que venir Diego a fabricar la maqueta con las instrucciones, fabricar esta maqueta con las instrucciones que yo le estoy dando, ¿cierto? Entonces lo que va a tener que hacer Diego es que va a tener que agarrar mi set de instrucciones y él va a tener que dibujarla, replicarla, ¿cierto? Entonces va a tener que empezar a replicar esta figura, hacerle la línea ahí y todo eso. Entonces, una alternativa puede ser que no hay ningún problema, o sea, el ejercicio está pensado para que se haga así, para que se haga redibujando, pero también podrían pensar en que esto pueden imprimirlo, ¿ya? Y ahorrar cierto tiempo y un poco ganarle a la pandemia, entonces si lo quieren imprimir para hacerlo con la impresión, eso puede ser muy práctico. Y último comentario, Tienen que lograr una impresión a escala. Claro, es importante eso, o sea, puede ser que tengan que imprimir 2 hojas o no sé. Pero los últimos 2 comentarios tenían que ver con, pueden ser tonteras ya, pero hay técnicas para doblar, doblen quizás usando reglas, recorten con cuidado, usen las manos, tengan las manos limpias, ¿cierto? Recuerden como la importancia que tiene el registro, entonces, y la factura final de la maqueta. No habría ningún problema con que, de hecho, acá van a quedar dibujadas ciertas líneas, ¿cierto? Aparece una línea verde segmentada, acá una roja segmentada, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que se espera, pero aún considerando eso, se espera cierta factura del trabajo final. Y lo otro, ya lo vamos a detallar más en las secciones, pero el momento límite de terminar esto para que el compañero empiece a hacer esto, van a ser aproximadamente las 1, ¿ya? Para que lo consideren. Entonces, esas instrucciones finales las vamos a terminar de dar por secciones, pero vayan considerando eso. ¿De acuerdo? Sí, hay varias preguntas acá en el chat, las voy a responder todas porque son atingentes. ¿El techo no es necesario que esté presente en toda la maqueta? No, claro, como se ve acá, es parte de esta abstracción que tienen que hacer ustedes de definir esta pieza. Ustedes podrían definir que los techos no son importantes del todo y no incluirlos, incluir solamente suelos y paramentos. Pero, claro, también tienen que considerar
temas de estructuración de la maqueta en sí, cómo se va a apoyar, si es que queda como una cuestión en el aire, no va a poder, no se va a sostener de la manera en que debiese verse, etcétera. Entonces a lo mejor me parece conveniente mostrar una parte del techo para estructurar la maqueta misma. Entonces ahí ustedes van ponderando esos factores juntos. Nos preguntan, ¿se pueden juntar dos hojas distintas? Claro, no es necesario que todo sea hecho en una sola hoja, en un pliego. Bueno, las instrucciones pueden quedar hechas así, pero porque están a escala 1:100, igual que la maqueta. Entonces, claro, podrían ir una misma hoja o en hojas separadas. En verdad, igual pueden subir hojas separadas si no les caben todas dentro de un mismo formato. Pero es importante que tengan en cuenta esta referencia, que es que, bueno, tienen una escala y también que no abarquen mucho más de lo que se está mostrando acá. Es como situaciones de esta escala, que me paso a la pregunta siguiente, que es que si tiene que ser de una casa. No tiene que ser de una casa, literalmente eso no, pero son situaciones de esta escala, como una esquina, un acceso, una intersección, la entrada de un pasaje, la esquina de, no sé, la esquina de cualquier edificación pública, etcétera. Pero son situaciones más o menos de esta escala, no sé, aquí vemos que no es un encuadre más allá de 10 por 10 metros. Y entonces se puede, o no, 15 por 15 metros, algo así. Se pueden juntar dos hojas distintas. Bueno, ahí están, esas son las preguntas hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Aranza tiene la mano levantada. Sí, Aranza. Yo quería saber, ponte tú, imaginemos que a mí me llegan unas instrucciones y están súper buenas, pero por alguna razón yo, no sé, desperté ñurda y lo hice mal. ¿El problema sería de nota para el compañero que me entregó las instrucciones o para mí? No, la evaluación es a las instrucciones, ¿ya? La verificación de las instrucciones va a tener que ver con el éxito o no de la maqueta. Y entendemos que pueden haber particularidades, entonces para facilitar un poco y por ser primera vez, vamos a hacer una cuestión de que, como les decía, a la 1 vamos a parar de dibujar, las instrucciones tienen que estar listas y las instrucciones se le van a pasar al compañero o compañera, pero además, por secciones, vamos a hacer una cuestión que se llama grupos pequeños, entonces nos vamos a ir a trabajar en parejas y puede haber una coordinación un poco más directa entre las dos partes. Sí, Fernando pregunta si tiene que ser una edificación arquitectónica o puede ser solo un objeto. Tiene que ser una edificación arquitectónica porque es parte del ejercicio el levantamiento de esta situación a partir del Google Maps o de una extrapolación de medidas obtenidas de manera digital, porque es algo que ustedes se les va a requerir hacer en taller. Está un poco de la mano con las condiciones que estamos viviendo sanitarias para realizar las clases a distancia. Entonces es importante que se puedan enfrentar a esta situación de obtener datos desde las plataformas que tenemos a disposición, levantarlo, extrapolarlo y tratar de conseguir medidas de manera proporcional. Y claro, en ese sentido tiene que ser un lugar real. Claro, tienen que levantar las medidas desde algún lado. Sí. Sí, lugar real, pero observado desde Google. Aranza, de nuevo. ¿Aranza? Bueno, parece que quedó con la mano levantada entonces. O está sin audio. Se me olvidó bajar la mano, sorry. Lo que comentaba de esto de imprimirlo es perfectamente viable, sobre todo para representación, porque ustedes saben que lo de representación siempre funciona como una suerte de ensayo de lo que va a pasar en taller. Entonces, si es que alguien se anima, nos gustaría ver cuáles son los resultados de eso. De cualquier manera, tienen que considerar que el ejercicio está pensado para que no sea necesario usar una impresora, porque sabemos que no todos van a contar con ese recurso. De hecho, se propone que el ejercicio se haga con papel hilado,
que es un poco más grueso que el papel bond que va a estar probablemente que tengan para la hoja carta. Entonces también consideren ese factor, probablemente sea más difícil lograr rigideces con el documento impreso, mientras que con el documento dibujado, redibujado, es más factible eso. Claro, si imprimen, probablemente sea mejor que peguen esa impresión arriba de una cartulina y lo usen solamente como una matriz. Puede ser. Ahí se multiplica el trabajo y ya quizás no tiene tanto sentido imprimir. Sí. Eso. Pareciera que no hay más duda, ¿o no? No. Vamos entonces al trabajo por secciones. Nos conectamos en 12 minutos a las 11.